Muchas gracias, Fabián. Pues primero que nada, bienvenidos a todos. Veo que tenemos un muy buen aforo. Mi nombre es Celso Garzón y yo, bueno, estoy basado en la Ciudad de México y desde bueno, ya bastante tiempo estamos asistiendo a toda la institución, en la parte del UDEC, pues, a generar obviamente este tipo de talleres para poder incrementar el uso e incluso incentivar, pues obviamente el uso de la plataforma de gestión de similitudes compilación, ¿no? Entonces, la intención, bueno, pues es obviamente mostrarles algunas características de la herramienta, quiero decir, bueno, pues obviamente reforzar cuáles son algunos de los conocimientos que ustedes tienen al día a día a la hora de utilizar el sistema, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta, con todo gusto me pueden levantar su mano y estaremos atendiendo cualquier tipo de duda sobre los puntos que vamos a estar tocando. Principalmente, bueno, la intención de esto es mostrarles tanto la utilización, la forma, la gestión y las características que actualmente tenemos indexadas, digamos, dentro del sistema. Bueno, pues obviamente también a través del LMS, ¿no? Entonces, obviamente las características que tenemos dentro de la plataforma, bueno, generan una ergonomía bastante superior a la hora de hablar de una integración de nuestra plataforma con el gestor de tareas. Quiero decir, dentro de este punto podemos generar esta función sinérgica, derivado a que, bueno, pues Compilatio puede adaptarse de una muy buena medida a la forma en cómo un LMS, quiero decir, bueno, pues obviamente gestiona los datos. Entonces, de manera preliminar, bueno, me gustaría abrir un par de minutos la participación, ya sea en el chat o si quieren abrir sus micrófonos, pues si tienen alguna consulta específica o durante este tiempo que hayamos tenido, bueno, pues obviamente ya experiencia sobre el uso de la plataforma, también si existe alguna duda un poquito más generalizada y pues en este caso también poderla resolver de una forma más puntual sobre alguna pregunta, ¿no? Entonces, si desean levantar su manita, con muchísimo gusto podemos atender cualquiera de sus consultas de forma preliminar. O si desean escribirlo dentro del chat, con muchísimo gusto podemos leer sus preguntas o sus participaciones. Bueno. Perfecto, entonces voy a estar compartiendo mi pantalla y quiero decir que en este sentido algunos de los elementos principales, digamos, de cómo genera o cómo funciona la plataforma, pues obviamente a la hora de hablar de una detección de similitudes y actualmente, bueno, también nos basamos en la detección de texto potencialmente hecho por una inteligencia artificial. Aquí es donde me imagino que va a haber algunos comentarios un poquito más adicionales, pero quiero decir que podemos generar pues obviamente la parte de la detección multilingüe basada pues obviamente en algunos parámetros que los vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Pero quiero decir que en este caso hemos podido generar pues obviamente esta trascendencia a la hora de hablar de una captura o una detección de datos, ¿no? Entonces, uno de los elementos que me gustaría resaltar primero que nada, pues es que nosotros como compilación nos regimos por la Ley Federal de Protección de Datos dentro de la Unión Europea, ¿no? Lo cual, si han tenido experiencia trabajando con algunos otros softwares, quiero decir, dentro de este mismo mercado, van a ver que, bueno, primero que nada, ustedes con compilación pueden indexar, desindexar o incluso eliminar de la base de datos cualquier documento subido previamente, ¿no? Quiero decir que en este caso pueden generar, pues obviamente, evitar que existan los famosos falsos positivos. Quiero decir que podemos indexar un documento o reindexarlo, en este caso eliminarlo, para evitar o garantizar que este no sea tomado en consideración para futuros análisis, ¿no? Entonces, obviamente es una función de compilación que realmente sí resalta entre otras herramientas dentro del mismo sector, pero pues es un elemento que quisiera tomar bueno, tomar como un punto de partida antes de iniciar, ¿no? Entonces, quiero decir que con esta función, y bueno, de hecho voy a estar brincando entre el LMS, quiero decir, entre la forma de cómo luce o cómo se genera y cómo se gestiona la plataforma dentro del entorno de la gestión de tareas, en este caso, bueno, un LMS, y compilación, que bueno, realmente para mostrarles cómo compartimos o cómo se genera esta, digamos, diferenciación entre plataformas.
y que realmente podemos generar pues una sinergia a la hora de hablar de la integración, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que podemos generar esta función, o sea, ustedes la van a encontrar junto, de hecho, prácticamente dentro del informe de similitud para poder indexar o desindexar cualquier documento, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí voy a estar mostrándoles el uso de las plataformas. Obviamente, la versión que ustedes tengan instalada, quiero decir que puede variar en el caso de que exista digamos, una versión adicional. Quiero decir, en este caso, si ustedes tienen o cuentan con una versión distinta, bueno, pues prácticamente es posible que la vista varíe, ¿no? Pero en caso de que no, bueno, pues obviamente aquí ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, y yo decía que, y para explicar esta parte, quiero decir que quiero partir, y me parece un muy buen punto de partida para la capacitación, quiero decir que en este caso, bueno, es una herramienta bastante fundamental a la hora de hablar de la indexación de documentos o a la hora de hablar incluso de los elementos que podemos tomar en consideración para determinar que un documento se mantenga dentro de la base de datos mundial de compilación. Y quiero decir que esta interacción, digamos, entre esa decisión realmente está a criterio de ustedes, ¿no? Quiere decir, si ustedes desean indexar un documento, únicamente es necesario pulsar este icono, que quiere decir que con el icono de los libritos, bueno, pues podemos garantizar que el documento se mantenga dentro de la base, ¿no? Quiere decir que dentro de los entornos de comparación, podemos generar, bueno, pues obviamente esta exclusión de documentos, ¿no? O esta discriminación del documento, bueno, pues obviamente para determinar que este no va a ser tomado en consideración, bueno, pues obviamente para generar esta, digamos, consideración en la base de datos, ¿no? Entonces, ahorita estoy viendo que hay algunas consultas en el chat, entonces no se preocupe, y otras las atendemos, ¿no? Entonces, quiero decir que en este caso, por ejemplo, y voy a tomar un ejemplo bastante simple, ¿no? Aquí yo he subido dos veces el mismo documento, de hecho, si se dan cuenta, es el mismo número de palabras, es el mismo tamaño del documento, pero quiero decir que en este caso yo puedo mantener el documento indexado y quiere decir que este va a ser tomado en cuenta para futuros análisis, ¿no? Yo paso dos veces el mismo documento, entonces digamos, el porcentaje obvio o esperado que yo tendría aquí como consideración a la hora de hablar de haber pasado dos veces el mismo documento, pues debería ser el 90%, ¿no? Porque está autocomparándose con la versión anterior o se está comparando contra sí mismo y quiere decir que el porcentaje debería ser bastante alto, ¿no? Entonces, mi acción obvia, quiero decir, y esto lo mismo lo puedo generar a través del LMS, quiero decir que yo desindexo el documento, quiere decir que retiro de la base de datos mundial de compilación la versión anterior y al generar el informe, bueno, vamos a ver que realmente este Sino documento que no lo he visto no desde el está. inicio. Ta madre. Tenía problemas en Teams. Ok, ahí nada más le voy a estar silenciando sus micrófonos para. Entonces, realmente para poder generar, bueno, pues obviamente un informe de similitud real, ¿no? Quiero decir, sin tomar en consideración las versiones anteriores, y quiero decir que evitamos con todo esto, y en modo de resumen, los famosos falsos positivos, ¿no? Quiere decir detectar plagio donde realmente no lo hay. Y en este caso, bueno, pues obviamente al hacer una exploración de todas las fuentes que hemos detectado dentro de compilación, no existe el mismo documento, ¿no? Entonces, quiere decir que este era un punto de partida. Quería arrancar con esa parte, bueno, pues obviamente para hacer un recordatorio breve de algunas funciones que en algún punto pues se mantienen incluso olvidadas dentro de la plataforma y podemos generar, bueno, pues obviamente análisis de similitud realmente altos o porcentajes de similitud o índices de similitud bastante altos, que en este caso, bueno, pues son obviados o incluso pueden ser prevenidos, tomando en consideración, pues, los elementos que le he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, me voy a pelear un par de preguntas que tengo dentro del chat y dice la profesora Katy. Hola a todos, utilizo Compilacio para ver tareas de los estudiantes y antes de enviar artículos, pero me ha pasado últimamente frases que creo yo manualmente y compilación me la detecta como IA. Pregunta cuánto realmente es confiable la detección, ¿ok? Y contesta Daniel Andrea Muñoz, me pasa lo mismo como los detectores de plagio.
en algo que yo redacté desde cero, lo ha detectado como plagio o como o generado como por una IA. Yo soy nueva en esto, el software hay que descargarlo, registrarse o se usa desde una web. Para la profesora Laura, bueno, ahí creo que se puede comunicar con el licenciado Fabián y él puede compartir o activar una cuenta, bueno, ya sea dentro de su LMS o de forma directa. Entonces, bueno, para responder las primeras preguntas, de hecho, ustedes pueden localizar información sobre la fiabilidad de nuestros motores de detección de texto potencialmente hecho por una IA. Realmente quiero decir que en este caso podemos generar, bueno, pues obviamente una detección multilingüe. Y aquí, bueno, con mayor información, tenemos motores de detección que tienen una precisión bastante alta, ¿no? Quiero decir que estamos oscilando entre el 92 y 95% de margen de fiabilidad. No obstante, es importante decir que, bueno, no es un detector 100% real. Quiero decir que en este caso tenemos un margen pequeño, pero tenemos un margen de error en este caso a la hora de generar una detección, ¿no? Entonces, no existe un software perfecto realmente dentro del mercado, pero sí existen algunos elementos a tomar en consideración, incluso dentro de, bueno, obviamente una detección prácticamente de texto potencialmente hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir, si existe digamos, o puede existir algún falso positivo, obviamente podemos considerar que exista un margen en el que requiere una doble revisión o simplemente nosotros brindamos el porcentaje preliminar, ¿no? Quiero decir, en este caso, decir, ok, nosotros brindamos un porcentaje del 98%, del 99%. Es un ejemplo, ¿ah? Y con el 1%, digamos, restante, pues en este sentido podemos generar también la opinión de ustedes como profesores, ¿no? O de la persona que va a revisar el documento para determinar si el texto realmente sí fue hecho por una inteligencia artificial o por un humano, o simplemente existen algunos otros factores en tomar en consideración, bueno, obviamente para generar o el porcentaje final, ¿no? Quiere decir, en este caso les brindamos a ustedes todas las herramientas probatorias, digamos, para determinar que un texto tanto contiene un alto porcentaje de similitud, presuntamente plagio, o también que fue hecho por inteligencia artificial cuando realmente no lo es. Les puedo decir que en muchos casos y en pruebas de rendimiento, una de cada 10 ocasiones tenemos un porcentaje, digamos, poco fidedigno o incluso que puede tener esta parte del sesgo. Y esto lo vemos en algunas ocasiones en niveles bastante, digamos, ya más altos dentro del campo académico. O simplemente lo vemos ya cuando existen escritos o algún texto generado para la investigación, donde realmente el método de redacción del docente o del investigador, etcétera, es tan bueno, digamos que el detector lo genera como, o lo detecta como si fuera inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos, les decía, un 0,2 o un 2% de sesgo, pero en este caso es donde requerimos como la intervención del revisor a la hora de generar, bueno, obviamente, un indicador ya permanente, ¿no? O sea, realmente Compilatio les brinda y les indica obviamente que existe fragmentos del texto que fueron generados por una inteligencia artificial. En este caso, nosotros los marcamos como presuntamente, quiero decir, o sea, de hecho el texto en la parte introductoria dice que realmente determinamos que el texto estilísticamente se parece mucho a la forma en cómo redacta una inteligencia artificial, ¿no? Incluso los fragmentos de forma completamente independiente que detectamos como que fueron hechos por inteligencia artificial, bueno, obviamente ahí requerimos que exista también una intervención del revisor y validar si el estudiante redacta de esa manera, si conoce o si tiene algunos, o sea, obviamente de forma obvia, si tiene algunos conocimientos relacionados obviamente al texto y al tema que estamos conversando
dentro de este apartado, o si simplemente es obvio también la utilización de una inteligencia artificial a la hora de hablar de estos fragmentos en particular, ¿no? Entonces, si existe algún caso particular, con todo gusto podemos verlo durante el taller, pero bueno, prácticamente la intención es de que podamos unificar, digamos, un criterio a la hora de evaluar, pues, obviamente para actualizarnos en cualquier tema relacionado a la herramienta, ¿no? Entonces, no sé si con esto, profesora Katy, Daniela, resuelvo la consulta o desean que pueda indagar un poquito más en el tema. En lo que nos responden, nuevamente avanzando. Les comentaba que realmente podemos generar una parametrización, digamos, de la herramienta. Muchas gracias, profesora Daniela. Podemos generar una parametrización de la herramienta, ¿no? Quiero decir, nosotros podemos determinar en qué momento un análisis de similitud va a ser ejecutado, ¿no? Quiero decir, la temporalidad, el momento o la hora incluso en el que va a ser ejecutado, y nosotros dentro del LMS podemos aplicar ciertas configuraciones, digamos, en este caso, bueno, pues obviamente basado en los tiempos que podemos asignar dentro del plugin de compilación. En este caso, quiero decir que no se trata de una configuración obviamente general que apliquen a un curso o que apliquen realmente o que se modifique la parte administrativa de la plataforma, sino realmente aplicar algunos parámetros que ustedes van a encontrar dentro del plugin de compilación, ¿no? Quiero decir, en este caso, podemos generar algunos parámetros basados en el tiempo de ejecución de una tarea, ¿no? Y estos mismos parámetros realmente los podemos obtener también cuando compilación genera o permite la edición de una carpeta, ¿no? Aquí quiero estar brincando entre plataformas para que ustedes, obviamente, en caso de que utilicen el sitio nativo de compilación, puedan ver perfectamente dónde se hace. En caso de que únicamente trabajen dentro del entorno del MS, bueno, también puedan ver exactamente dónde trabajamos en ese punto, ¿no? Y para las preguntas del chat, no se preocupen, un minutito, no se me olvida, ¿eh? Ahorita las checamos. Entonces, bueno, quiero decir que en este caso, un compilacio emula las principales funciones de un LMS, quiero decir, a la hora de generar una parametrización, digamos, independiente para un curso, para una tarea, como lo hacen a través del LMS, pero quiero decir que en este caso podemos parametrizar de forma completamente independiente, bueno, obviamente el momento en el que un documento va a ser analizado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si ustedes no pulsan ninguno de estos botones, quiere decir que el análisis va a ser o va a requerir, va a ser manual, perdónenme, a la hora de ejecutar el análisis de similitud, ¿no? Quiero decir que ustedes envían el documento, perdón, o el estudiante envía el documento y es necesario que en el listado de digamos, las tareas enviadas, ustedes pulsaran el botón analizar. Por el contrario, si ustedes deciden que el análisis sea programado, pueden generar, digamos, pues obviamente esta programación en cuestión de días, fechas e incluso horas en el que el análisis va a comenzar, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en este caso yo voy a dejar una tarea en este momento y requiero que se entregue, bueno, finalizando la sesión, ¿no? Entonces, aquí en México son las 9:24 y prácticamente yo puedo decidir que la tarea se inicie, más bien que se inicien los análisis en media hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que se analicen a las 10 de la mañana y yo voy a salir a almorzar justo a las 10. Cuando regrese, ya van a estar todos los análisis de similitud ejecutados, ¿no? Quiero decir, esto no tiene mucho que ver o realmente no tiene nada que ver con la forma en cómo entregamos los resultados o cómo, sino realmente en el momento en el que los análisis van a ser ejecutados, pues obviamente en función de las necesidades de ustedes, ¿no? O sea, quiere decir, obviamente tal vez este ejemplo es un poquito burdo en cuestión de la hora, pero bueno, en algunos casos hemos visto que se parametriza obviamente para recibir o recopilar todas las tareas y posterior a eso, bueno, obviamente ya recibir todos los análisis de similitud basados, bueno, pues obviamente en las necesidades que ustedes tengan en cuestión de si van a recibir las tareas el día de hoy y mañana desean que estén los análisis listos, o por ejemplo yo voy a dejarte una tarea el día de hoy, pero va a estar disponible o abierta la recepción de documentos
hasta el 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre yo sí o sí deseo que los análisis estén hechos en mi carpeta, ¿no? O en cada una de las asignaturas. Entonces, realmente es la forma en cómo se pueden gestionar o se pueden aplicar este tipo de cambios, ¿no? Y bueno. Posteriormente les había indicado que Compilatio, bueno, va a permitir todas las funciones que tiene generadas dentro de la plataforma nativa, dentro de de las carpetas también del LMS y bueno, podemos generar esta interacción con el estudiante, ¿no? Quiero decir, en este caso podemos determinar que, digamos, que la actividad o simplemente la retroalimentación generada obviamente por el análisis de similitud se comparta también con el estudiante, ¿no? Quiero decir, en este caso ustedes pueden determinar el momento en el que un documento, bueno, obviamente se analiza y también si existe alguna, digamos, necesidad de compartir el retroalimentación al estudiante, bueno, se puede hacer obviamente mediante la generación de un informe y que éste sea compartido con el estudiante, ¿no? Quiere decir que en este caso ustedes pueden determinar el tipo de retroalimentación que se da o qué tanta retroalimentación realmente se genera con hacia el estudiante. Quiero decir que si desean, bueno, por ejemplo, únicamente entregar los puntajes o si desean compartir todo el informe o si dentro del análisis de similitud le desean compartir parte por parte donde existe, bueno, obviamente alguna posible retroalimentación, bueno, lo pueden hacer a través de este punto, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, pues recordemos lo que les decía inicialmente, ¿no? Nosotros podemos determinar si los documentos se añaden o no a la base de datos mundial de compilación de forma automática, ¿no? Quiero decir, en este caso yo puedo determinar que un documento tan pronto sea entregado por mí o por los estudiantes, bueno, obviamente se indexe de forma completamente automática a la base de datos mundial de compilación o incluso si, por ejemplo, esta carpeta o esta asignatura va a recibir incluso tareas que pueden ser modificadas por los estudiantes o, por ejemplo, dentro de este apartado de trabajos académicos es una parte usual que los estudiantes permitan o soliciten, por ejemplo, entregar nuevamente sus tareas por alguna corrección, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues podemos configurar la carpeta o la asignatura en este caso. Bueno, yo estoy trabajando únicamente como parte de una asignatura, los tengo del lado izquierdo, al menos en la versión que yo tengo instalada, y quiere decir que estas funciones las tengo alcanzables dentro de la configuración, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues obviamente tal vez se luzca de manera distinta, pero bueno, yo lo tengo de esta manera, ¿no? Entonces, obviamente durante la retroalimentación o la calificación, ustedes pueden generar obviamente cualquier observación y compartir incluso la información con los estudiantes, ¿no? Pero dentro de la plataforma, bueno, ustedes pueden automatizar que tanto la retroalimentación se envíe de forma automática al estudiante, tanto que un documento no se indexe o sí se indexe y realmente ustedes puedan controlar eso, ¿no? Entonces, quiere decir que ya dentro del informe nosotros podemos ver de forma puntual de dónde parte la fuente y en algunos casos podemos ver, obviamente, quiero decir que con decir algunos casos, podemos ver perfectamente también que existe, bueno, una similitud entre estudiantes, ¿no? O sea, quiero decir que, por ejemplo, un estudiante le está compartiendo la tarea a otro o simplemente existen algunos factores que realmente estamos evidenciando que existe, bueno, tanto una copia de un documento de hace un par de años, realmente llevamos, si mal no recuerdo, este sería nuestro tercer año trabajando con la Universidad de Concepción, entonces quiere decir que podemos ya hemos generado una base de datos bastante grande desde inicios del proyecto, ¿no? Entonces, incluso vamos nosotros a tener un registro de forma histórica, quiere decir que si existe un documento que se entregó hace 3, 4 años, o 2 años, etcétera. Nosotros vamos a seguir manteniendo esa detección histórica en caso de que, bueno, obviamente exista alguna falta, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este sentido nos vamos a ir ya directamente al informe de similitud. Quiero decir, bueno, vamos a ver cómo Compilatio entrega los resultados en cuanto a los porcentajes y obviamente nos vamos ahí sobre los ejemplos del texto potencialmente hecho por una inteligencia artificial. Pero antes de avanzar, me gustaría consultarles si existe alguna duda, alguna pregunta o algo de forma que no haya sido del todo claro, con muchísimo gusto. Mientras en los que podemos leer los comentarios dentro del chat.
El profesor Eugenio, con base a su experiencia en una tesis, memoria, ¿qué porcentaje debe ser aceptable en función de esta herramienta en particular? Con el porcentaje que consideramos aceptable, me imagino que que se refiere al texto de IA, ¿no? Entonces, realmente existe un criterio realmente no unificado. Quiero decir, existe un criterio bastante dispar, digamos, dentro de todos los entornos de varias instituciones, donde cada institución genera, digamos, un criterio particular para poder determinar, bueno, que un texto fue hecho por IA o el porcentaje aceptado, ¿no? Dentro de este apartado, bueno, yo le puedo decir que hay diversas instituciones que incluso tienen porcentajes variados, ¿no? Dependiendo el grado académico del documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para una tesis, digamos que permiten máximo el, el 15% y obviamente de forma puntual saber a qué corresponde cada uno de los porcentajes, ¿no? Hay instituciones que son un poco flexibles y dicen máximo texto hecho por inteligencia artificial o texto que ha sido alimentado o incluso o reordenado por una IA, permitimos máximo el 10%. Y 10% de similitudes o 5% de similitudes, 10% de IA, por obviamente que exista algún sesgo de la plataforma, bueno, podemos permitir esa parte, ¿no? Entonces, realmente yo le puedo decir que con base a la experiencia oscilan entre distintas instituciones, existen bastantes consideraciones, digamos, o métodos de evaluación entre distintas instituciones a nivel global. Por ejemplo, la UTPL ha basado, en Ecuador, perdón, ha basado realmente algunos criterios de evaluación considerando exactamente estos factores, ¿no? Mientras le puedo decir que la UNAM ha sido un poco más estricta y determina algunos factores, algunos porcentajes incluso menores en cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Ya que ellos entregan manuales incluso de cómo trabajar con la inteligencia artificial o cómo citar de una forma más correcta cuando se trata de IA. Pero en este caso quiero decir que podemos determinar varios criterios, pero si tuviera que responderle, digamos, un porcentaje más estandarizado, sí. De hecho, existen varios porcentajes que se han estandarizado, digamos, entre varias instituciones y es el 10% como un, digamos, porcentaje máximo a la hora de hablar de texto que fue potencialmente hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Pero reitero, esto no es un indicador o punitivo, realmente puede ser con base a los criterios de la UDEC o puede ser con base a algunos criterios también previos a la evaluación que ustedes hayan hecho, o yo incluso recomendaría también echar un vistazo, bueno, a la parte ética, digamos, del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema completamente fuera y yo estoy seguro que si comenzamos a debatir sobre este tema, nos vamos a tomar 3, 4 horas. Pero quiero decir que realmente es identificar la intención del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo un estudiante está trabajando en un texto y realmente la inteligencia artificial únicamente la ocupa para hacer una revisión o para hacer una corrección de estilo sin la necesidad de pedirle a la IA, bueno, obviamente que genere el texto desde ceros, ¿no? Entonces, existen variaciones en cuestión del uso, pero bueno, pues en este caso es realmente como la parte de la intención del uso y obviamente basado en cada caso particular, ¿no? Entonces, bueno, espero que con esto haya respondido a su pregunta, profesor Eugenio, y dice Laura Farías, el software da un puntaje total del archivo o marca el texto sospechoso para revisar o profundizar. Si entiendo bien su pregunta, se refiere a que si realmente nada más mostramos el software de forma generalizada y la respuesta es no. De hecho, realmente analizamos, digamos, o mostramos los pasajes de forma completamente independiente, quiero decir, los cálculos que componen este porcentaje que nosotros le llamamos a este número índice de similitud. Quiero decir, un porcentaje que es la suma realmente de los porcentajes que se han alimentado, bueno, obviamente basado en similitudes, que sería nuestro indicador número uno, nuestro indicador número dos, el texto potencialmente hecho por la IA. Indicador número tres, el texto que puede incluso considerarse como texto no reconocido. Ahorita les explico un poquito más a qué se refiere ese factor. Y el texto entrecomillado
y juntos, bueno, obviamente componen ya el porcentaje final. Entonces, realmente si existe un porcentaje final, este es alimentado por distintos factores, ¿no? Entonces, obviamente de forma puntual usted puede descartar cualquiera de estos en caso que, por ejemplo, haya hecho una revisión y realmente el porcentaje que corresponda a la similitud es un grupo de citas o sea, están citados de forma correcta, puede inhabilitarlos y todos estos porcentajes van a impactar de forma directa al número global que tenemos dentro del documento, digamos, como índice de similitud. Entonces, bueno, con esto resuelvo su consulta, profesora Laura, y contesta Rodrigo, el software da un porcentaje, que vuestra respuesta. Muchísimas gracias, Rodrigo. Héctor Antonio, me pasó que estaba escribiendo un texto y cuando lo volví a revisar me aparece con 100% de coincidencia con el texto anterior. Eliminé el registro, pero me continúa citando el texto anterior. Ok, es lo que yo les comentaba antes, una sugerencia antes de pasar, digamos, por el documento o por el texto dos veces, quiero decir que les recomiendo que desindexen la versión anterior, ¿no? Quiero decir, aquí con base al comentario del profesor Héctor, si ustedes tienen considerado subir un documento dos veces o que, por ejemplo, dentro de la misma carpeta exista un riesgo de que se estén generando realmente análisis dos veces, pueden desindexar la versión anterior y en caso de que detecten, bueno, aquí no me va a aparecer porque es una fuente que es externa a mi base de datos, pero quiero decir que cuando detecten que existe realmente esta fuente que les está arrojando realmente el 100%, bueno, nada más revisen realmente de dónde sale, ¿no? O sea, si es una fuente que de hecho trae un icono que se parece al usuario, quiere decir que sí está tomando en consideración una versión anterior que se encuentra dentro de la base de datos de la UDEC, ¿no? Si este es el caso, bueno, ustedes pueden investigar si incluso ustedes mismos subieron ese documento y si ya es un hecho, pueden eliminar por completo cualquier documento y este, bueno, obviamente ya no va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, quiere decir en este caso que ustedes pueden eliminar por completo la base y ahí, si gusta, profesor, podemos verificar ese tema porque si ustedes eliminan, de hecho, un documento, este puede ser eliminado de forma permanente, ¿no? Quiere decir, lo envían a la papelera de reciclaje y dentro de la papelera de reciclaje pueden eliminar o vaciar por completo, que quiero decir que incluso les da la opción de que guarden el texto, ¿no? Pero si no desean hacerlo, pueden eliminarlo de forma permanente y la fuente original debería desaparecer. Entonces realmente le va a estar guardando, digamos, la coincidencia del 100% con base a la fuente anterior, pero cuando ustedes eliminen el documento, se va a eliminar por completo esta, digamos, referencia y el 100% tendría que bajar al porcentaje real, ¿no? Entonces, si gusta, lo revisamos de forma completamente independiente. Si me puede regalar un correo, se le puede regalar a Fabián y con todo gusto estaremos verificando cualquier tipo de consulta. La profesora Katy pregunta, quisiera ocupar gestores como por ejemplo Grammarly o el editor de Word, lo reconoce como ya, en caso de querer usarlo, no. Realmente Grammarly en este caso sería como un corrector de estilo para darle correcta, digamos, el correcto enfoque gramatical de un documento. Realmente cuando nosotros ofrecemos una detección, digamos, un porcentaje mucho más alto, está basado realmente, bueno, pues en la forma o en cuando una inteligencia artificial genera el texto desde ceros, ¿no? Realmente es lo que les decía anteriormente, ¿no? Realmente podemos apelar a algunas funciones, digamos, de la plataforma para determinar en qué momento un documento, obviamente, bueno, pues genera un porcentaje alto de similitud o simplemente un porcentaje alto de inteligencia artificial y y la intención de uso en el que el estudiante pues utilizó la plataforma, ¿no? Quiere decir, realmente, o al menos en lo que yo estoy enterado, Grammarly realmente puede ser un corrector de estilo sin necesidad de inventar o de generar palabras, ¿no? Sí puede ser, obviamente, que genere algún par de palabras para complementar la idea, si es que realmente no existe una idea mucho más sólida por parte del estudiante, pero realmente no sería como tal una inteligencia artificial generativa, ¿no?
Es como pasar por como usted lo acaba de decir, ¿no? El editor de Word, que realmente me genera una revisión ortográfica. De hecho, Compilacio también ya tiene un revisor ortográfico en cuestión de gramática, que lo tenemos incluido dentro de la plataforma, para que, bueno, en caso de que ustedes deseen, podemos generar cualquier tipo de revisión que realmente en este caso lo que va a hacer es generar, bueno, obviamente, o resaltar los errores ortográficos, ¿no? Entonces, o en este caso incluso de sintaxis, ¿no? Pero no nos está generando o no nos está inventando una palabra, por ejemplo, para aplicar una corrección automática, que decir, ah, mira, o sea, en este caso, ¿no? Telepsicología o telepsicología, va con una tilde en la I o va con una tilde en la E, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, quiero decir que haga la corrección automática, en este caso no, pero Grammarly, que sí la hace, o el corrector de Word o cualquier inteligencia artificial que únicamente sea ocupada para corrección de estilo o corrección ortográfica en este caso, realmente no la vamos a detectar y eso porque no está habiendo una intervención de la IA para inventar el texto, ¿no? En caso de que la inteligencia artificial ya complementara o simplemente hiciera una invención de cualquier fragmento, ese fragmento sí lo vamos a identificar y vamos a decir, ok, el 90% de este fragmento o de este pasaje, como los llama compilación, corresponde a la generación por un humano, ¿no? Pero este fragmento en particular fue hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quiero decir como toda digamos, las posibles variables, y le puedo hablar de muchísimas variables a la hora de interpretar un documento, pero si nos vamos a una media o a un elemento muy sólido, quiero decir que cuando la IA no es utilizada para inventar el texto, bueno, realmente podemos generar una revisión, pues obviamente un poquito más robusta, ¿no? Cuando el texto se ocupa o una inteligencia artificial se ocupa para corrección de estilo, para corrección ortográfica, realmente no podemos o no es como no es una falta a la ética, entonces realmente podemos pasar por alto esa detección. Y bueno, pues preguntas, ¿ok? La profesora Laura, otra pregunta, si el texto es original pero ha sido editado con el IA, es un caso del 100% generado por IA, ¿me podría complementar un poquito su pregunta? Lo que yo entiendo es que yo compongo el texto, yo lo inventé, o sea, yo lo hice y se lo paso a la inteligencia artificial como una revisión, ¿no? O sea, que la inteligencia o la IA me diga, está correcto escrito, le falta esto, le falta el otro. Si este es el caso, es el mismo ejemplo anterior, ¿no? Si realmente yo generé un apoyo de la inteligencia artificial para que me revisara mi texto o para que me revisara la ortografía, realmente no es una falta a la ética. Si lo trasladamos en una charla donde yo lo hago, bueno, prácticamente cada que me toca dar una plática sobre inteligencia artificial, quiero decir que realmente debemos de identificar la intención de uso, ¿no? Si, por ejemplo, la usamos para revisión ortográfica o para revisar sintaxis o revisar si estoy escribiendo de forma correcta, realmente no es una falta a la ética, ¿no? Nosotros lo hacíamos de niños con papá y mamá para revisar las tareas. Entonces, realmente no en este caso, respondiendo a su pregunta, si es que la entendí de forma correcta, profesora Laura, quiero decir que si la inteligencia artificial, si yo escribí mi texto y solo la IA me lo verifica, no vamos a generar una detección, realmente no, el porcentaje no aparecería ni siquiera del 100%, tal vez podemos oscilar entre un 10 o 5%, que existen algunas frases que la inteligencia artificial complementó, pero realmente es un caso, entre comillas, ambiguo, ¿no? O sea, quiero decir, no estaría como, bueno, generando esta parte una revisión. Y bueno, prácticamente hasta ahí me quedo. No se preocupe, profesora Natalie, y las preguntas adicionales las voy a retomar en un momento. Nada más quisiera mostrarles los elementos de a la hora de hablar del informe de similitud, ¿no? Entonces voy a tomar algún par de documentos para poder, digamos, generar una muestra mucho más amplia en cuestión de ya el texto que vamos identificando y la forma de cómo entregamos y mostramos los resultados dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno. Hemos sufrido algunas actualizaciones, digamos, y bueno, sufrido nada más quiero decir el hecho de habernos sometido a actualizaciones, pero quiero decir que hemos mejorado la plataforma de una forma bastante sustancial, ¿no? Quiero decir, hemos generado e incluido herramientas, como les acabo de mostrar, y creo que esa no la conocían, por lo que comentaba la profesora Katy.
La herramienta para textos nuevos, quiero decir documentos que suban a partir de hace un mes para la fecha, que ya tenemos la revisión ortográfica, obviamente, generamos una precisión poco más robusta a la hora de hablar de texto potencialmente hecho por IA. Quiero decir que en este caso podemos considerar que tenemos una herramienta fiable para ustedes a la hora de hablar que, bueno, mientras una inteligencia artificial avanza, también nosotros avanzamos en enseñarle cómo detectar, ¿no? Entonces, actualmente nosotros detectamos texto potencialmente hecho por IA en alrededor de 25 idiomas, quiero decir, incluso si hablamos de textos heterogéneos, y con heterogéneos me refiero, bueno, a textos que han sido hechos, bueno, pues prácticamente tanto por una IA, y estoy hablando en distintos idiomas, ¿no? Una IA en italiano, un humano en español, una IA en inglés, una IA en francés, un humano en portugués. Quiere decir que toda esta combinación de factores podemos determinarla de forma completamente específica basado digamos, parámetros de diversificación del texto, ¿no? Quiere decir que nosotros podemos ya analizar pasajes o párrafos de forma completamente independiente para poder determinar, bueno, que un texto fue hecho también por un humano o por una inteligencia artificial, ¿no? Cualquiera de las dos vertientes, porque en este caso, bueno, también vamos a identificar que fue un humano el que generó el texto y realmente que tampoco existe un warning, ¿no? Yo les sugiero, yo sé que ustedes tienen mucho más conocimientos en el tema que yo y que obviamente poseen un vocabulario mucho más específico que el mío a la hora de hablar, bueno, obviamente de cualquier elemento dentro de la academia, ¿no? Pero en este caso quiero decir también que yo les recomiendo de forma o referirse a las detecciones que hacemos en este caso, tanto de inteligencia artificial como de coincidencias de forma completamente separada, ¿no? Usualmente dentro de la plataforma o dentro del idioma o del vocabulario que trabajamos dentro de Compilacio, esto es porque nosotros garantizamos o que consideramos que Compilacio es una herramienta completamente pedagógica. Quiero decir que nosotros casi no nos referimos a la coincidencia como plagio, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros hay una serie de procesos a tomar en cuenta para determinar que un texto sí realmente contiene o no ciertos elementos de presunto plagio, pero en este caso donde quiero llegar con esta parte es que realmente determinemos la detección de IA y la detección de similitudes o plagio, si lo queremos ver así para cerrarlo, de forma completamente separada, ¿no? Realmente una inteligencia artificial no siempre o el 99% de las veces no comete plagio, ¿no? Quiere decir que realmente la IA toma o se basa en un modelo predictivo de realmente miles de millones de opciones de palabras para generar un texto basado en el prompt que yo le indiqué, bueno, obviamente para generar un texto, ¿no? O sea, quiero decir que yo le pongo un prompt y le digo cuál es la idea que yo quiero generar y toma miles de millones de opciones realmente en distintos idiomas para generar un texto tan grande como yo se lo solicite, ¿no? En algunas ocasiones sí toma una fuente válida, quiero decir, en casos visita un sitio web real y toma una fuente válida y me lo entrega y es donde nosotros generamos esta correlación. Aquí sí es donde se interseca la integración, digamos, de la similitud o el plagio, si lo vemos de esta manera, y la inteligencia artificial. En caso de que eso suceda, en caso de que la inteligencia artificial tome una fuente válida, nosotros como compilación la vamos a detectar e indicarles realmente dónde está ubicada, ¿no? Y les puedo mostrar algunos ejemplos, si los encuentro claro, de en qué momentos, y ustedes lo van a ver realmente cuando el texto se encuentra, digamos, señalado con un color. Y adicionalmente también tenemos el logo de inteligencia artificial incluido dentro del mismo documento, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, aquí nada más como parte preliminar, que existen diversos factores que incluso pueden generar, digamos, esta correlación que exista entre plagio e inteligencia artificial, ¿no? Tenemos, bueno, la pestaña de resumen, que creo que ya se las había mostrado. Quiero decir que aquí podemos calcular de forma completamente individual o independiente, bueno, porcentajes tanto de similitud como de IA, como de texto citado o incluso texto no reconocido, ¿no?
Y dentro de la pestaña puntos de interés podemos identificar cualquiera de estos factores, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos dos maneras de entregarles a ustedes los resultados, ¿no? Puntos de interés, quiero decir, en la parte superior izquierda ustedes pueden navegar entre cualquier elemento que la plataforma haya reconocido, ¿no? Quiero decir, texto entrecomillado, similitudes, IA, etcétera. Y quiero decir que en este caso nosotros partimos del texto hacia la fuente, ¿no? Entonces, quédense con esa parte. Quiere decir que podemos mantener todos los fragmentos y mostrarles todos los fragmentos realmente que Compilacio determina que existe una similitud entre todas las fuentes donde está contrastando o que está haciendo la comparación, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos por un, digamos, color más cálido cercano al rojo para fuentes de mayor relevancia y fuentes de un color más frío cercano al azul para fuentes de menor relevancia o incluso menor cantidad de palabras, ¿no? Entonces, quiero decir, en este caso, ustedes pueden partir del texto a la fuente porque nosotros comenzamos con, digamos, el formato original en el que el documento fue entregado y de ahí partir hacia, bueno, obviamente el documento final, ¿no? Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Quiero decir, bueno, nada más olvidé mostrarles cómo llegar a este punto desde el LMS. Quiero decir que yo, bueno, cuando recibo una tarea, empiezo a recibir o a ser notificado que existen todas las tareas que se han entregado a través de cierta, digamos, de cierto elemento, ¿no? En este caso voy a ver, yo pulso el botón. Obviamente aquí estoy yo trabajando como si fuera un docente, quiero decir, mi rol principal es de docente, no estoy trabajando como estudiante. Bueno, ahí si ustedes desean conocer el proceso de subida de documentos por parte del estudiante, se los puedo también mostrar, pero quiero decir que yo puedo ver todos los envíos, ¿no? Traducirlos en documentos para ser analizados, ¿no? Y con base al parámetro que yo haya asignado de tiempo, no voy a encontrar que ya fueron analizados o qué proceso de análisis o siempre, bueno, voy a estar esperando el momento y el tiempo en el que el documento sea analizado, ¿no? Aquí yo tengo ambos documentos y ya fueron analizados. Bueno, que ahorita no sé por qué se demora esta plataforma en desplegar, pero quiere decir que yo simplemente puedo acceder al índice de similitud, quiere decir la versión previa, pues pulsando o pasando el cursor por los elementos que la plataforma me ha, digamos, me ha identificado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso podemos ver el resumen y en qué momento, o más bien el extracto de todos los porcentajes de similitud, y al pulsar el botón informe, el único elemento en el que me va a llevar a la plataforma va a ser para verificar el informe de similitud, ¿no? En este caso, bueno, está un poquito carente de validez, pero la plataforma me va a llevar directamente a esta pantalla, ¿no? Donde ver ya el informe de similitud, navegar por cualquiera de los elementos que yo les estoy mostrando y realmente, bueno, voy a poder hacer cualquiera de las funciones, quiero decir, inhabilitar fuentes o ignorar pasajes o cualquier elemento, yo los puedo hacer y en la plataforma directamente en el LMS me va a guardar el porcentaje final al que yo haya llegado una vez que, bueno, obviamente mantenemos, digamos, este porcentaje ya generado, ¿no? Entonces, realmente esta es la forma de cómo yo puedo partir al informe y bueno, obviamente desde el LMS, ¿no? Entonces, bueno, voy a activar nuevamente estas fuentes. Aquí, bueno, aprovechando también ya les mostré cómo con un solo clic podemos ignorar cualquiera de las fuentes que tengamos indexadas dentro de la plataforma. Quiere decir, bueno, si nosotros consideramos que una fuente, en este caso, está citada de forma correcta o realmente no es un intento deliberado de plagio, podemos generar, bueno, pues obviamente el descarte o ignorar cualquiera de las fuentes, ¿no? Podemos navegar nuevamente, como les había dicho, entre el texto entrecomillado, el idioma no reconocido, que pueden ser diversos factores, incluso, bueno, pueden ser sobre todo cuando se incluyen algunas fuentes, y con fuentes quiero decir Arial, Times New Roman o cualquier fuente que realmente no está dentro del informe o de no está dentro de la parte, digamos, habitual de que se suele entregar, ¿no? Entonces, compilación, este tipo de fuentes un poquito raras o que tengan un doble espacio, etcétera, los va a identificar como un texto, un
atípico y lo identifica como texto no reconocido, ¿no? Nuevamente les recuerdo que si ustedes quieren inhabilitar, que incluso revisan que no hay ningún error en el texto o no debería estar marcado, pueden inhabilitarlo en cualquier momento y este porcentaje, evidentemente, de forma directa va a impactar al informe de similitud, ¿no? Entonces, bueno. Les decía que pueden navegar entre cualquiera de todos los factores. De hecho, le llamamos puntos de interés porque ustedes utilizando estas flechas pueden avanzar e ir navegando entre los distintos puntos de interés o lugares donde Compilacio ha detectado, nosotros llamamos un warning, o simplemente elementos donde la plataforma va a identificar que existe una necesidad de revisión, bueno, por parte del estudiante, ¿no? O por parte de ustedes como revisores. Y pueden también navegar entre el texto potencialmente hecho por inteligencia artificial y, bueno, como les comentaba, lo que ya hemos discutido desde inicios de la sesión, ¿no? O sea, obviamente identificar todos los fragmentos o todos los pasajes de forma completamente independiente. Adicional, bueno, pues nosotros tenemos una segunda función llamada fuentes de similitudes, donde ahora lo vamos a hacer a la inversa, ¿no? Tanto nosotros partimos del texto a la fuente y ahora vamos a partir de la fuente o de todas las fuentes y de la procedencia desde donde estamos ingresando, bueno, a la revisión del texto, ¿no? Nosotros le llamamos una vista espejo, donde realmente ustedes pueden identificar el texto, digamos, de forma textual, o creo que tenía una pregunta en el chat, aquí aprovecho para responderla, o incluso si Compilacio es una detección semántica, ¿no? Aquí es donde se incluye incluso la traducción que puede generar el estudiante de alguna fuente entregada por otra institución en cualquier parte del mundo, en otro idioma. Aquí es donde podemos hacer la comparación y, por ejemplo, si existe una fuente o un texto que ha sido entregado, obviamente por otro usuario en algún otro idioma, aquí es donde podemos hacer la comparación y determinar que, bueno, pues obviamente la fuente original fue entregada en cualquier otro idioma y que el estudiante hizo una traducción y entregó el texto como suyo, bueno, pues obviamente para intentar de engañar al detector, ¿no? Entonces, esta es la parte donde está esta función y realmente está la parte de la intervención, bueno, pues obviamente del texto o que de la parte donde existe una función donde vamos a identificar la detección semántica que hace compilación, ¿no? Entonces, bueno, esta función realmente la vista espejo nos sirve para hacer una comparación realmente cara a cara del documento, identificar si se está haciendo una copia textual o una cita textual del texto realmente que se encuentra dentro de cualquiera de las fuentes o si incluso existe un intento deliberado de plagio, ¿no? Entonces, para cualquiera de estos elementos podemos identificar cualquier punto, obviamente, que sea enfocado a una sola fuente. Quiero decir que dentro de esta fuente podemos saber que existe un texto, en este caso, que va dirigido o que fue tomado de esta fuente, así como de las fuentes secundarias, ¿no? Quiero decir, aquí para este ejemplo, la fuente principal, pues realmente es un repositorio, cuando existen otros sitios que también comparten ciertas características o ciertas similitudes dentro de esta misma fuente, ¿no? Nuevamente les recuerdo que utilizamos colores para diferenciar la importancia o la relevancia de las fuentes y también, bueno, pues generar iconos para indicarles la procedencia de dónde viene la fuente. Quiero decir que un mundito hace referencia a la web abierta, mientras un Partenón, en este caso, hace referencia a que existe un documento o la coincidencia fue obtenida del documento de otro usuario en cualquier parte del mundo, o sea, quiere decir fuera de mi institución, mientras unas cadenitas hacen referencia a que la fuente se encuentra también citada dentro del documento, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el estudiante ha citado esta fuente y también ha incluido cierto porcentaje del texto dentro de su documento, ¿no? Entonces, yo puedo decir que aquí en este caso se encuentra mal citado y únicamente se utilizaron las comillas o únicamente se intentó disfrazar el modelo de citación para aparentar un plagio, ¿no? Entonces, bueno.
obviamente es una opinión de parte o muy por fuera de este tema, ¿no? Y bueno, también tenemos algunos iconos adicionales que se parecen a los usuarios, sí, lo tengo aquí, donde quiere decir que la coincidencia viene de mí misma o de la misma base de datos de la UDEC, ¿no? O sea, quiero decir, en este caso, el estudiante está tomando una versión anterior o está tomando un fragmento anterior que entregó o está tomando el trabajo de otro estudiante para presentarlo como suyo y bueno, pues obviamente nosotros podemos hacer cualquier tipo de comparación, en este caso cara a cara, para determinar si el documento realmente sí se trata de un plagio o se trata incluso nada más de querer citar a un estudiante anterior, bueno, pues obviamente basado en cualquiera de estos elementos. Entonces, bueno. Realmente, para hacer honor al tiempo de ustedes, no quisiera demorarme más. Esto es Compilatio Magister. Realmente vimos un refresh de algunas de las características que tenemos dentro de la plataforma y obviamente, bueno, también conocer algunas mejoras que hemos generado, ¿no? Entonces, realmente las mejoras son obvias, quiero decir, hemos precisado y hemos mejorado cada vez los motores de fiabilidad, los motores de confianza, digamos, a la hora de hablar de un texto que fue hecho por una IA, pero en este caso, bueno, esta parte tal vez no sea tan notificable, o sea, no se haga una difusión tan grande de que mejoramos los motores de detección, pero es una actividad que realmente tenemos en el día a día, ¿no? No sé si hasta este punto existe alguna duda, alguna pregunta de la explicación que yo no he sido del todo claro, con muchísimo gusto, ¿no? Mientras yo sigo leyendo las preguntas que estaban y ahora sí. Creo que me quedé en la pregunta de la profesora Natalie. Si le entrego un documento PDF con imágenes que contienen texto, ¿Compilacio tiene OCR para la extracción de dicho texto? No. De hecho, realmente nosotros actualmente no hay ningún software. Hay software especializados realmente para las imágenes que pueden identificar las imágenes, bueno, imágenes con derecho de autor, etcétera, pero al menos en Compilacio analizamos únicamente texto. Puede entregar PDFs que contengan texto digitalizado, no escaneado, o sea, que no sea una imagen, siempre y cuando sea texto, identificamos cualquier tipo de texto en hasta 42 idiomas. Entonces, pero nuevamente, si el documento contiene texto, vamos a identificarlo. Profesora Katy, ¿dónde se encuentra eso? No sé a qué se refiere con eso, pero Compilacio tiene una página de tutoriales, sí. De hecho, dentro también del LMS, ustedes pueden consultar su caja de herramientas. De hecho, a la hora de visitar un informe de similitud, ahí pueden generar la consulta de su caja de herramientas. Y adicional, también la van a encontrar en la parte superior derecha digamos, de la página de compilación o del sitio de compilación para los que acceden de forma directa y los que no, una vez que visiten el informe de similitud, van a tener acceso a su caja de herramientas. A través de esta caja de herramientas tenemos un elemento llamado formación para el software compilación y ahí van a encontrar realmente que existen varios videos tutoriales. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos en un canal privado de YouTube donde realmente tenemos una explicación para puntos completamente específicos, ¿no? De hecho, son capsulitas de 2 minutos, de 5 minutos, donde, por ejemplo, en este caso, en puntos de interés, podemos identificar, digamos, o podemos mostrarles la forma de cómo interpretar un análisis de similitud, ¿no? Entonces pueden navegar entre cualquier factor y nuevamente nada más que les comento que sí tenemos página de tutoriales, está incluido en la página, en la caja de herramientas y ustedes pueden hacer uso de ella en cualquier momento, ¿no? Y el profesor Afani, los documentos que incluyen traducciones de citas, a veces esas traducciones aparecen como generadas por IA. Bueno, es la parte que le había comentado de la traducción. Comenta Rodrigo, bueno, ya está esa parte y responde la última pregunta. Entonces, bueno. eh, Ok, ahora sí. Entonces, realmente hasta aquí terminamos con las preguntas. Si existe alguna duda más, alguna consulta adicional, con muchísimo gusto podemos generar cualquier consulta. En caso de que no, por mi parte sería todo. Quisiera no demorarme tanto tiempo en honor de todos ustedes para respetarles el tiempo y su asistencia. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Celso Garzón y cualquier consulta seguimos a sus órdenes. Les agradezco muchísimo su tiempo, pero principalmente su atención.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celso. En el chat dejamos también un correo de contacto de la unidad de biblioteca, por si es que tienen consultas posteriores. Como ya no hay más consultas, reitero el agradecimiento a todos quienes participaron de esta sesión y muchas gracias, Celso, nuevamente por su presentación muy clara y muy didáctica. Claro que Y sí. sin más, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.